Hola a todos, soy el doctor Marcos Antonio López Zúñiga, soy odontólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede Managua, y soy especialista en periodoncia del Colegio Odontológico Colombiano UNICOC en Bogotá. La siguiente es una charla acerca de cicatrización y regeneración periodontal. Es acerca de conceptos básicos. eh, trata de ser de servirle pues a estudiantes de posgrado que estén haciendo la residencia de periodoncia o también a estudiantes de odontología general que quieran profundizar un poco en este tema, igual para especialistas. Bueno, damos inicio con algunas definiciones. Entonces, primero tenemos que definir lo que es cicatrización. Y es que la cicatrización se produce después de cualquier agresión que produzca destrucción de los tejidos. Es decir, no puede haber cicatrización si no hay un daño a los tejidos. Y la intención de la cicatrización es reparar eso que fue destruido. Otro concepto importantísimo sería el de regeneración. La regeneración permite la recuperación completa de los tejidos dañados o lesionados. Se va a basar en la proliferación de células para conformar tejidos y que se vuelva a ganar eso que se perdió. Importante es que en la regeneración, luego del daño y de la destrucción, lo que tiene que dar por resultado es que esos tejidos vuelvan a estar tal cual eran antes de destruirse. Es decir, si nosotros perdimos una parte de un órgano y ese órgano se regenera, tiene que volver a ser a como era antes. Reparación es otro concepto, es cuando se puede recuperar algunas estructuras, pero va a quedar con secuelas, va a haber alteraciones estructurales. Es decir, hubo un daño en un órgano, este se recuperó, pero no volvió a ser a como era en un inicio. Y esto es lo que lo diferencia lo que diferencia la reparación de la regeneración. Si nosotros hablamos en periodoncia, por ejemplo, de cicatrización, vamos a tener que la cicatrización periodontal casi siempre va a tener como resultado la adherencia de un epitelio largo de unión y la inserción de tejidos conectivos con fibras paralelas y perpendiculares. Este tipo de cicatrización la vamos a obtener cuando hacemos procedimientos como raspaje y alisado radicular, ya sea campo abierto o campo cerrado. Y si hablamos de regeneración, decimos que vamos a recuperar las cuatro estructuras que conforman el periodonto, que son cemento, ligamento periodontal, hueso alveolar y encía. Esto sería el ideal de la periodoncia actual. Está el concepto de regeneración tisular guiada, sin embargo, es cuestionable si en realidad es una regeneración, porque como vimos en la diapositiva anterior, la regeneración nos lleva al restablecimiento completo de la estructura que se perdió. Y si es cierto que se logra obtener estos cuatro tejidos con la regeneración tisular guiada, muy difícilmente el periodonto vuelva a estar como en un inicio, intacto. Sí se gana estos tejidos, pero es muy difícil que pueda estar intacto. Entonces, pues comencemos. Existen principios generales de la cicatrización y es que la cicatrización tiene que darse siempre que haya una injuria traumática. Esa injuria traumática puede ser por medios físicos, ya sea por elementos cortopunzantes. Una injuria traumática también puede ser por agentes de calor, o sea, una quemadura térmica. Puede ser la misma infección, una injuria traumática. La injuria traumática lo que nos va a causar es un rompimiento en los capilares, un rompimiento en el endotelio, que como consecuencia va a tener una hemorragia. El solo rompimiento en el endotelio va a hacer que se activen estas células que van a producir una cantidad de química que junto con la sangre van a llevar a la formación de un coágulo. El coágulo es importantísimo porque no solamente nos va a ayudar como un elemento mecánico que nos va a parar la hemorragia, sino que también sirve como una matriz provisional para la migración celular y es una gran fuente o reservorio de química, de citoquinas, de factores de crecimiento que van a intervenir en el proceso de cicatrización. Como funciones principales del coágulo vamos a tener que va a proteger esos tejidos desnudados o que están expuestos y susceptibles. Y como segunda es que va a servir, por así decirlo, como una matriz. Si nosotros recordamos histología básica,
El tejido conectivo tiene su matriz extracelular. Pues cuando hablamos de matriz provisional en una herida de eso, es una matriz que se forma con la intención de madurar y convertirse en una matriz extracelular de conectivo. Eso lo vamos a ver un poco adelante. Bueno, ¿de qué está compuesto un coágulo? Un coágulo está compuesto de elementos celulares, de fibrina y fibronectina, que son los que prácticamente lo van a mantener su estabilidad, van a ser como una red que va a conectar todos esos elementos celulares que serían plaquetas y en un inicio neutrófilos, que serían las células encargadas de estar limpiando la herida. Va a haber trombopostdina y vitronectina, que son proteínas que van a servir en la matriz provisional como un andamiaje para su posterior maduración y conversión a una matriz extracelular madura. Aparte de eso, decíamos que el coágulo es un reservorio de factores de crecimiento y de citoquinas, que son la química necesaria, la información necesaria que va a haber entre célula y célula para que se empiecen a ejecutar diferentes funciones a través de la activación de diferentes vías de señalización. Y acá lo tenemos representado. Por ejemplo, esto que está acá sería el coágulo. Este coágulo se va a convertir eh, en una matriz provisional sobre la cual van a migrar las células epiteliales para cerrar la herida y esta va a madurar para conformarse el tejido conectivo y así restablecerse la estructura perdida. Entonces, todos estos elementos juntos se denominan matriz provisional. Entonces, en esta matriz provisional va a haber una cantidad de señalización molecular, ya les dije, a través de factores de crecimiento o de citoquinas, que van a actuar en las células. Estas células en un inicio, cuando se da una injuria, cuando se da una lesión, las primeras células en aparecer son los leucocitos polimorfonucleares, más representados por neutrófilos y monocitos, que los monocitos posteriormente se van a convertir en macrófagos. Entonces, los neutrófilos van a llegar a la herida con la intención de limpiarla de cualquier bacteria que se haya infiltrado, de cualquier tejido necrótico, porque es muy importante para que se dé una buena cicatrización que la herida esté limpia, porque los agentes bacterianos no van a permitir la correcta cicatrización. Estos se van a valer de especies reactivas de oxígeno y de diferentes enzimas para la destrucción de bacterias. A su vez, estas enzimas y algunas citoquinas que ellos van a producir van a activar a queratinocitos y fibroblastos. Los queratinocitos son las células que están en el epitelio y que lo que se necesita en la cicatrización de los queratinocitos es que estos migren para poder cerrar la brecha, para poder cerrar la herida. Los fibroblastos son la célula principal de los tejidos conectivos y tienen muchísimas funciones. Son de las células más importantes que tiene el tejido conectivo y sin duda tienen un papel importantísimo en la cicatrización, sobre todo porque ellos son los que producen la matriz extracelular. Además de eso, son una gran fuente de factores de crecimiento, de ácido hialurónico, de enzimas y producen las fibras colágeno. Entonces, si hablamos de los monocitos, tenemos que ellos van a ser los encargados de llevar esa matriz provisional que tenemos en la herida a su maduración para la conversión a la matriz provisional tardía. Y eso lo hacen a través de la interacción química con los fibroblastos, a través de los diferentes tipos de factores de crecimiento. A su vez, ellos se van a diferenciar en macrófagos. Los macrófagos van a ser la célula más importante en los estadios tardíos de la cicatrización. Entre las funciones que tiene el macrófago va a ser fagocitar, por ejemplo, en un inicio los neutrófilos que ya no son necesarios. Luego de las primeras 48 horas y que ellos ya limpiaron la herida, ellos mueren. Los neutrófilos viven alrededor de 3 días. Una vez muertas estas células tienen que ser fagocitados y los que los fagocitan son los macrófagos y algunos fibroblastos. Entonces los macrófagos tienen una función importantísima de fagocitosis, a su vez de la producción de citoquinas y factores de crecimiento que van a hacer que se produzca un tejido conocido como tejido de granulación, que es importantísimo en la cicatrización. Hablamos también anteriormente de los queratinocitos. Son las células que se van a encargar de la reepitelialización de la herida.
Antes de que empiece a madurar el fondo de una herida, es necesario que ésta se cierre. Y ese podría ser pues, el primer paso de la cicatrización, la reepitelialización. Entonces, como sabemos, tenemos nuestra membrana basal que va a separar prácticamente el tejido conectivo de los epitelios y suprayacente a esta membrana basal van a estar la primer capa de células epiteliales o la capa basal de células epiteliales. Estas van a estar unidas entre sí a través de hemidesmosomas e integrinas. La célula que representa estas células basales la vamos a denominar queratinocito. El queratinocito está unido entre sí a través de integrinas. Las integrinas son receptores de superficie proteínas que van a estar compuestas de dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. Estas subunidades va a depender del tipo de integrina que tengamos. Hay hasta 20 tipos de integrinas en la familia de las integrinas y se van a denominar por un número cada subunidad, es decir, desde el 1 hasta el 8, por ejemplo. Digamos que esta subunidad puede ser la subunidad alfa 5, beta 6. Es un tipo de integrina y así se van a especificar. Entonces tenemos que la integrina que normalmente se encuentra en el epitelio es la alfa 6 beta 4 y está unida a la laminina de la membrana basal. Esta proteína es la que une al queratinocito a la membrana basal a través de la laminina y lo hace con la ayuda de midesmosomas, lo hace con ayuda también de glicoproteínas. Entonces, en normalidad está esto. Cuando ocurre una herida o una lesión y empieza a haber un proceso de cicatrización, vamos a tener que los esmidesmosomas se rompen. Y esa rotura en los esmidesmosomas va a hacer que haya un cambio en la configuración de las integrinas, lo que lleva a hacer que esta alfa 6 beta 4 tal vez ya no se exprese demasiado o no se exprese como se expresaba antes, sino que se van a cambiar su estructura y se van a empezar a manifestar otras estructuras, como por ejemplo la alfa 2 beta 1, que es un receptor de colágeno. Y hay otras, por ejemplo, que son muy específicas de la cicatrización, como la alfa 5 beta 1, que se une a la fibronectina de la matriz provisional, que si nosotros recordamos es aquel coágulo, va a ser aquel coágulo que tenemos subyacente. La alfa V beta 6 que se une a la tenacina, que también es parte de los componentes del coágulo que va a estar abajo. La alfa V beta 5 que se une a la vitronectina. Todas estas son proteínas que son parte de la matriz provisional. Entonces aquí podemos ver cómo la rotura lleva a un cambio en la configuración de las integrinas. Algunas de de las integrinas que tenemos están representadas en este cuadro y podemos ver cuáles son sus ligandos, o sea, a lo que se unen. Como vemos, una buena parte de ellas se unen a la fibrina, al colágeno, a la vitronectina. Entonces es importante conocer de las integrinas porque juegan un rol importantísimo en la cicatrización. Ahora, si nos podríamos preguntar algo, es ¿por qué migran los queratinocitos? Tenemos que los queratinocitos, junto con la unión de la matriz provisional, nos llevan a una reepitelialización. Y es que el queratinocito cuando va migrando va uniéndose a componentes de la matriz provisional, porque él tiene que migrar, pero tiene que tener algo donde apoyarse. Por así decirlo, él tiene que tener un piso donde pisar. Esto estaría representado por la matriz provisional. Entonces, hay tres teorías de por qué migran. Una es por la señalización molecular de la matriz provisional. Otra es porque al perderse la continuidad entre queratinocitos hay una guía de contacto que ellos tienen que seguir. Y lo otro es porque simplemente puede ser que la ausencia de una célula vecina los haga migrar. Entonces, tenemos que luego de la migración y reepitelialización se secretan los diferentes componentes de la membrana basal y el epitelio regresa a su fenotipo normal. Es importante que sepamos que eh, las células en un primer estado migran y luego proliferan.